Pero quién siente el dolor de la avaricia? ¿La misma persona que está en la avaricia o las personas que lo rodean? Es decir, por qué se convierte en un dolor o por qué se convierte en un exceso? O sea, ¿cuál es el problema de querer acumular? ¿Cuál es el problema de querer llevar la ambición a algo más allá? ¿Es que la persona cae en una enfermedad o enferma a los que están alrededor? Marco. Ambos, ambos. Uh-huh. El tema es que quien está en avaricia está la dopamina, están los estrógenos y está el cortisol que no hace contacto. Uh-huh. Y al no hacer contacto por este imago que tiene como fin en mente de lograr y lograr y lograr y lograr, se vuelve inmune a su propio dolor. No se vuelve inmune, más bien no hace contacto, porque llega el momento en el que se le cobra factura, su cuerpo le cobra factura, no es inmune. ¿Sí? Más bien no hace contacto. Entonces, y bueno, los que están alrededor, pues también. ¿Sí? Con estos estrógenos, seamos hombres o mujeres, perdón, con esta testosterona, ¿sí? Está pensando en las mujeres, con esta testosterona que se despierta, ¿sí? Para ir y lograr las cosas, ¿sí? Dejamos de hacer contacto y avasallamos al de enfrente, avasallamos a los de alrededor, ¿no? Gracias, gracias, Marco. Sergio, Yo, ¿realmente crea dolor la avaricia? a mí me da la impresión que quien está en el lugar de avaro, ¿no? No se da cuenta, pero es como lo que dijo, lo dijo muy bien Marco, ¿no? Es decir, está tan metido en esa vorágine de acumulación que cree que ese es el sentido de la vida y de su vida y cree que es lo mejor para él y para los demás, pero él no se da cuenta de que está atrapado en un mar de dolor, pero que no lo reconoce, ¿sí? Entonces, como generalmente los males que no vemos en nosotros mismos, quienes están cerca de nosotros sí lo aprecian y en ese sentido se genera dolor. Se genera dolor en la pareja, en los hijos, en los amigos, en los compañeros de trabajo, porque dicen, bueno, ¿qué le está pasando a este hombre o a esta mujer? O si me pongo yo en el lugar, ¿qué le está pasando a Sergio que no me viene a ver? ¿Qué le pasa a mi papá que está metido consiguiendo dinero 18 horas diarias cuando yo lo que quiero es un abrazo? Y en ese sentido genera dolor en el hijo. El papá no se da cuenta, pero está privándose de la posibilidad de generar una paternidad afectiva, por ejemplo, ¿sí? Pero él no se da cuenta. Pero de que hay dolor, sí hay dolor, como en todos los pecados capitales, ¿no? O como en todos los excesos de la vida, que genera dolor hacia uno mismo, hacia otros, que están muy cerca, hacia nuestros subordinados, nuestros empleados, etcétera, ¿no? Pero sí es para todos, ¿no? Y por eso se considera desde la Iglesia Católica, se considera como un pecado porque es algo que daña, ¿no? A uno mismo y a los demás. Gracias. Sergio, Marco, ¿de dónde viene ese dolor? Si la avaricia es el producto de un dolor emocional que genera dependencia, que genera obsesión para acumular, ¿de dónde viene ese dolor? ¿Cuáles empiezan a ser las pautas que le pasan a este niño para ir generando unas heridas y que esas heridas emocionales generen un dolor y que a través de la avaricia quiera como suplirlo? ¿Cómo es eso? ¿De dónde viene ese dolor emocional? ¿Cuáles son las pautas infantiles, Marco? Pienso que tiene que ver en la falta de vinculación con mamá, que se acentúa en la etapa anal.
¿sí? La falta de vinculación con mamá o la vinculación con mamá en los niños y niñas se da entre los 0 y los 2 años de edad. Sin embargo, este niño o niña podría irse a la parte distímica, a la parte depresiva, a la parte nostálgica, por no poderse vincular con su mamá, pero depende mucho qué pasa en la edad de los 2 a los 3 años de edad, donde viene el control de esfínteres, ¿sí? Pipí, popó. Entonces, y vienen los terribles 2 años de edad, o primera adolescencia, como le llaman muchos papás, porque ahí el niño, ¿sí? Se tira al piso y patalea y hasta que consigue lo que quiere o busca conseguir lo que quiere. Dependiendo qué pasa en esa etapa, ¿sí? que los psicólogos les llamamos etapa anal por el tema de control de esfínteres, a partir de ahí o se va hacia la tiranía, ¿sí? O se va hacia la distimia. En ambos es dolor, ¿eh? En ambos es dolor. Pero a partir de esas pautas y todas las que vengan en la parte social, escolar, etcétera, etcétera, irá marcando una ruta, un camino para este niño que podría estar en ambición, y eso no es malo, eso es algo positivo y eso es algo que hay que estimular en los jóvenes. Que sean ambiciosos, pero que sean ambiciosos desde los arquetipos que hemos estado trabajando, ¿no? Del mago, del guerrero sano, ¿sí? Del amante sano, para llegar en un momento a ser el rey o la reina que quiere ser. Bueno, en el caso de los hombres, el rey. ¿Sí? Pero yo creo que a partir de esas pautas de relación con mamá, ¿sí? Y posteriormente con papá, es donde se empieza a generar este tema de la avaricia, este tema del deseo exacerbado por querer lograr cosas, ¿no? Estamos hablando de los 2 años, la etapa anal, es decir, la avaricia empezaría a formarse en un niño a los 2 años. ¿Qué piensa Sergio al respecto? ¿De dónde vienen esas heridas emocionales? ¿De dónde viene ese dolor emocional para que a través de un exceso se llegue a la avaricia? Yo creo finalmente que es miedo a no tener, es miedo a la carencia. Y podemos ahí, en ese sentido, coincido con ustedes, ¿no? Con Marco especialmente, pues, y Alexander, que lo estás marcando. Es, pues, prácticamente desde que nacemos, ¿no? Es decir, porque podemos llegar a sentir una carencia desde muy pequeño, ¿sí? Que obviamente se va acentuando. Y puede ser, desde luego, la carencia más fuerte, pues, es la emocional. Pero después puede venir en nuestros países, yo lo veo como sociólogo, pues, y lo hemos visto como terapeutas, la carencia, la pobreza material. O sea, personas que de niños vivieron una carencia muy fuerte de no tener para comer. Obviamente eso genera una herida y que dice, yo no voy a volver a pasar por esto y yo no voy a permitir que mi familia padezca de carencias y de pobreza. Entonces, yo he visto en pacientes con mucho éxito económico ahora, pero que bueno, están en el consultorio porque algo emocional no lo traen bien acomodado, pero he escuchado hombres que narran con mucho dolor esa etapa de su vida de mucha carencia, y entonces la avaricia pudiera estar queriendo resolver un miedo a no tener, miedo a que se vuelva a repetir esa historia de carencia, que obviamente cuando se mezcla la carencia material con la carencia emocional, bueno, pues se hace un dolor mucho más profundo y mucho más difícil de identificar, ¿no? Porque es probable que ese niño que vivió esa carencia material se enfocó a resolver el tener bienes, el tener posesiones, para no volver a tener pobreza, y no se dio cuenta, obviamente, que esa carencia también tenía un componente emocional y que desde luego, pues el más importante, y coincido con Marco, es mamá, ¿no? Es decir, el no haber sentido ese vínculo con mamá
completo, digamos, pero que esto me lleva a repetir una frase que yo he dicho aquí en otros programas. La falta, es decir, lo que nos hizo falta, es lo que nos constituye desde la posición psicoanalítica, ¿no? Es decir, lo que nos hizo falta es lo que nos hace movernos, lo que nos hace buscar más allá. Y en ese sentido, la ambición, coincido con Marco, es muy buena, porque entonces la falta, eso que dice Joan Garriga, del que uno quiere 5 monedas, nomás nos dan 3. Bueno, esa falta de 2 es lo que nos hace movernos para conseguir las otras 2. El asunto es cuando se nos pasa la mano y caemos en el exceso que puede llegar a ser la avaricia, ¿no? Pero para responder ya de manera más concreta, creo que el origen de la avaricia es un miedo a la carencia, miedo a no tener y que no se vuelva a presentar porque obviamente ya se vivió. Marco. Sí, coincido con Sergio. El miedo a, yo diría, el miedo a no ser. ¿Sí? El miedo a no ser. ¿Y dónde se reconoce el ser en la infancia? En la mirada de mamá, en la mirada de papá. ¿Sí? Ahí se reconoce. Cuando nosotros los adultos estamos ocupados por querer resolver nuestros compromisos económicos para el sustento, vivienda, etcétera, etcétera, no podemos ponernos a la altura de los niños, a mirarlos y a reconocerlos y a escucharlos, oreja a oreja, ojo a ojo, ¿sí? Hombro a hombro. ¿Sí? Los niños vean que estamos para ellos, ahí estamos validando su ser. ¿Sí? Pero si estamos ocupados y les damos el manotazo, etcétera, etcétera, pues entonces viene esta necesidad de ser. Y bueno, pues está toda la cultura que nos dice que el ser tiene que ver con el tener. Y entonces nos metemos en una trampa, ¿sí? Y estar trabajando a una costa de nuestra propia salud física, mental, emocional, espiritual, ¿sí? Aún en contra de nuestra propia integridad, ¿sí? Por querer lograr aquello que me haga sentir que soy alguien. Pero entonces viene desde esto que está mencionando Sergio, de este miedo. Bueno, entonces tenemos dos aspectos. Un aspecto inconsciente que viene desde la parte anal, de los 0 a los 2 años, que nos explicaba Marco, y es cuando, de donde viene el manejo del control de esfínteres. Queremos contarle a toda nuestra audiencia que desde el psicoanálisis, simbólicamente, las heces fecales representan el dinero. Entonces, soltar sería perder dinero. Entonces, cuando el músculo esfinteriano que se empieza a formar a los 2 años, si de pronto hubo un mal manejo por parte de nuestra madre para hacerlo de una manera adecuada, puede crear una herida emocional psicosexual. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hay muchas personas que sufren de estreñimiento porque precisamente en esta etapa del control de esfínteres no fue bien manejada, ya sea porque colocaron a sus niños o a sus bebés antes de los 2 años o en el momento de los 2 años fue de una manera traumática. Ahí inconscientemente en el control o no control del esfínter, es decir, en la acumulación o no acumulación, en este caso, las heces significan el dinero, la persona puede quedar grabada en su inconsciente con que no tiene el control o que puede mantener un control excesivo hasta cuando él quiera soltar su posibilidad de hacer del cuerpo o de pecar. Y cuando Sergio nos habla más de la escasez, yo creo que es un patrón consciente, porque no creo que a los 2 años nos demos cuenta que ya tenemos carencia. Y más cuando venimos de un útero en donde el útero teníamos el bienestar completo. Pero si empezamos a recordar en qué momento empezaste a darte cuenta que el dinero daba la posibilidad de bienestar. ¿En qué momento
el dinero empezó a crear ruido en nuestra familia. Yo recuerdo que antes de los 6 años el dinero no era todavía parte de mi imagen mental, pero a los 6 años sí veo cómo el dinero empezó a tener asidero en los conflictos con mis padres. Entonces, hay un patrón consciente y hay un patrón inconsciente con respecto a cómo se crea la avaricia. Estamos hablando de que es miedo al futuro. De que es miedo al futuro y como una forma de garantizar el futuro es acumular. Pero también estamos hablando de lo que dice Marco, ¿será que es más bien autoestima? Y que su valía, su autoconcepto, lo genera desde el poder acumular y ese poder acumular lo hace sentir seguro.